La organización Artículo 19 publicó su informe Barreras informativas, desafíos para la libertad de expresión y acceso a la información. Y en este documento se dan a conocer los principales retos que afronta la libertad de expresión y el acceso a la información y a la verdad en nuestro país: la desaparición del INAI, las agresiones a la prensa, a las personas buscadoras, el desgaste institucional, la vigilancia también por parte del Estado. Y para que nos hablen de este informe, para conocer los principales datos de este informe, para ayudarnos a conocer cómo es la realidad de la libertad de expresión y el acceso a la información, cómo está siendo ahora en nuestro país, nos enlazamos con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. Polo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Adela. Muchas gracias por el espacio y un Al saludo a tu contrario, auditorio. al contrario, Polo. Bueno, pues publican este informe ayer. ¿Qué encontraron? ¿Con qué se encontraron? Pues en términos generales, Adela, lo que hemos mencionado muchas veces en tu espacio, que siempre muy amablemente nos has abierto, este retroceso paulatino, pareciera ser incluso silencioso, poco notorio, pero que es persistente en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Por eso le llamamos barreras informativas. La primera barrera tiene que ver con el apagón a la transparencia, con estas reformas mediante las cuales se extinguió el INAI y se trasladaron sus facultades prácticamente a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Poder Ejecutivo Federal. Además, se aumentaron las causales de reserva de información, Adela, las causales mediante las cuales nos pueden negar la información pública, que en principio nos pertenece a todos como sociedad. No son las propietarias de esa información las autoridades, somos las y los ciudadanos, y que estas causales, por ejemplo, tienen que ver con aquella información que pueda causar daño al interés del Estado. Y eso, ¿cómo se Sí, hijo, interpreta? sí ¿Cómo se estamos. Sí. explica? Efectivamente, ¿no? También la reforma a Compranet, por ejemplo, más reciente, mediante la cual se sustrae de las obligaciones de subir los contratos, así sin más, a las Fuerzas Armadas cuando estén participando en proyectos o megaproyectos estratégicos. Entonces, vemos estos avances de la opacidad, algo que habíamos pensado superado desde hace 20, 25 años, con esta lucha ciudadana que dio pie a la creación de instituciones sólidas, que incluso, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eran un faro, eran un referente a nivel no solo América Latina, sino a nivel mundial, ¿no? Una institución como el INAI, con muchas cosas perfectibles y muchas cosas que revisar, pero de ahí a destruirlo fue un paso que más bien apunta hacia la opacidad y hacia el ocultamiento de la información. También hablamos de barreras que tienen que ver con esta transición hacia lo digital en el quehacer gubernamental, con los grandes peligros que eso entraña en términos de datos personales y con nuevas propuestas que se han puesto sobre la mesa legislativo, mediante los cuales se reviven iniciativas como la del Padrón Único de Usuarios de Telefonía, que ya incluso fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte. Pues vuelve a insistir ahora el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el vincular nuestros registros de telefonía con nuestros datos biométricos, pero además también recordar que México es campeón, no lo podemos decir de otra manera, es campeón en la compra de software espía que se utiliza de manera indiscriminada, sobre todo en contra de voces disidentes, en contra de periodistas, tal como lo hemos documentado en años pasados. ¿Y qué decir de la tercera barrera, que es la violencia contra la prensa, Adela? 639 agresiones documentadas durante el 2024, lo cual representó ya un incremento del 14% respecto al 2023. Esto representa una agresión contra la prensa cada 14 horas. Y prácticamente la mitad de esas agresiones son cometidas por autoridades públicas, no por particulares y crimen organizado.
por las propias autoridades que son las principales perpetradoras de la violencia. Y eso está documentado. Plenamente documentado, Adela. Los 639 casos los documentamos directamente con las víctimas o desafortunadamente en los casos de asesinatos, pues con los familiares que les sobreviven, ¿no? Sí, es terrible, ¿no? Es terrible y parece que no figura en el discurso público esta crisis de violencia contra la prensa. Cuando decimos que México es de los países más peligrosos para Para ejercer el ejercer. periodismo, nos debería de dar pena, debería de llamar a la acción a las autoridades y más bien lo que seguimos viendo es una dinámica de estigmatización, de campañas de odio, de violencia digital en contra de periodistas. Si bien el discurso de la presidenta Sheinbaum en las mañaneras, digamos, ya no es tan virulento como el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, lo que sí se ha quedado digamos, en el quehacer político en diferentes niveles de gobierno e incluso por parte de todo el espectro de partidos políticos, es esta posibilidad de criminalizar, de estigmatizar a la prensa, ¿no? Ayer publicábamos precisamente una alerta a favor de un periodista, director de E-Consulta en Puebla, Rodolfo Ruiz, que ha sido sistemáticamente atacado por el gobernador de aquella entidad, Alejandro Armenta, pero no es el único caso. Entonces, del 2018 a la fecha, pareciera ya que la clase política encuentra muy normal atacar a la prensa, descalificarla y, como decimos, acabar con su reputación, acabar con digamos, el honor, el buen nombre de las y los periodistas que coincidirás con nosotros, pues es su capital, ¿no? La credibilidad de la o el periodista es su capital con el cual trabaja Tu y con materia el cual las prima, claro. audiencias, exactamente, es la materia prima. Acabar con eso es acabar con la credibilidad y por lo tanto con su posibilidad de informar, Que ¿no? las redes sociales también han contribuido en muy buena medida a eso, ¿no? En muy buena medida ha contribuido a eso, pero vemos que es parte de una estrategia Sí, claro. perfectamente delineada, ¿no? El funcionario o funcionaria en cuestión dice algo en contra del periodista e inmediatamente después reaccionan lo que llamamos ya las milicias digitales, ¿no? Ujú. Estas cuentas coordinadas en redes sociales que replican un discurso que descalifica al mensajero para acabar con el mensaje. Y eso inhibe el debate público e inhibe la posibilidad de avanzar una verdadera democracia. Ahora, parece que, y en esto que mencionabas hace un instante, sí hay una mejor relación, al menos parece, de la presidenta Sheinbaum con la prensa que la que llegó a tener el expresidente López Obrador, ¿no? Así es. Que no se A ver, traduce en políticas para no cuidar de la integridad, no solamente física, sino de todo tipo de quien está ejerciendo su oficio, su profesión. así es, Adela. A ver, es importante incluso ponerlo en términos numéricos, ¿no? ¿Cómo cierra AMLO sus últimos 9 meses de gobierno el año pasado? Con 41 casos de estigmatización y cuando asume la presidenta Sheinbaum en octubre hasta diciembre, 31 de diciembre del 24, documentamos un caso de estigmatización desde la tribuna presidencial. Sin embargo, hay que decirlo muy claramente que a partir de la crisis de Teuchitlán, Sí. sí hemos visto con preocupación un incremento en los señalamientos con nombre y apellido a periodistas y también a medios, ¿no? Ya veremos cómo cierra el 2025. Esperemos que se reflexione de que esto no ayuda a la conversación pública, que lo importante es atender los problemas que la prensa está poniendo sobre la mesa y no otra vez, ya sé que es una frase muy trillada, atacar al mensajero para evadir el mensaje, ¿no? En este caso, pues una atrocidad como la de Teuchitlán y lo que representa en este contexto de más de 127,000 personas desaparecidas. Eso yo creo que es una invitación, pues, a mantener un discurso prudente, moderado, y no solo eso, sino cambiarlo a un discurso de reconocimiento explícito del aporte del periodismo a una sociedad democrática. Eso sería una buena
medida, eso sería un gesto muy importante por parte de este gobierno. Ya. Ahora, pues ya que mencionas Teuchitlán, también este descrédito a madres buscadoras, ¿no? A familias buscadoras, digámoslo así, no ayuda tampoco a la libertad de No expresión. ayuda a la libertad de expresión, Adela, y yo creo que nos encontramos en una situación muy trágica. Madres buscadoras que ante la ausencia del Estado tienen que tomar pico y pala para poder encontrar a sus seres queridos, que además están siendo estas personas buscadoras asesinadas. Tenemos un registro justo en el informe de 29 personas buscadoras asesinadas y desaparecidas en los últimos 15 años. Y además se les estigmatiza. Entonces es un ciclo de violencia verbal, física e incluso letal que tienen que enfrentar quienes han sido abandonadas y abandonados por el Estado. Entonces es increíble que no solo no se esté cumpliendo con la obligación de buscar a las personas con vida, a las personas desaparecidas, sino que se les deje a su suerte a estos familiares que con sus propios recursos están buscando a sus seres queridos, a sus tesoros, como les dicen, y que no solo eso, sino que se les desproteja, se les asesine y además se les estigmatice desde el discurso público. Eh, Ya hablabas de la desaparición del INAI. En México, Polo, tenemos esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión. ¿Funciona? Siempre ha sido un enorme debate, Adela, porque recuerdo que desde hace 12, 13 años muchas organizaciones de libertad de expresión, incluido la ONU Derechos Humanos, nos involucramos en una reforma constitucional y en una reforma a las leyes secundarias para dotar a la entonces PGR de facultades para traer casos que primigeniamente le correspondían al fuero común, pero que tuvieran que ver con ataques contra la libertad de expresión. Desafortunadamente, esto que le llamamos la facultad de atraer casos, la facultad de atracción, siempre ha estado supeditada a la lógica política del titular de la PGR o ahora FGR. La FEADLE tiene un récord pues muy retador por delante, 84% de impunidad si tomamos en cuenta los casos que se han judicializado o se han resuelto mediante otros mecanismos de solución de controversias. Y en términos de sentencias, pues prácticamente el 95% de los casos no llega a Ujú. una sentencia judicial. Si a eso sumamos que le han disminuido el presupuesto a la FEADLE, pues muy difícilmente se puede avanzar en la procuración de justicia. Y peor aún, Adela, ¿por qué nace esta facultad de atracción? Porque las fiscalías locales, que les correspondería en primer lugar investigar los crímenes contra periodistas, no pueden, no quieren y hasta son cómplices de esas agresiones. Sí, sí. Ahora, hay dos temas que me parecen no solamente interesantes, pero muy importantes a los que ustedes hacen referencia en el artículo 19. Uno es este sistema de vigilancia y control informativo que ha impulsado el Estado, ¿no? Bajo este mensaje de modernización, eficiencia y cercanía, el Estado digital y la Ujú. vigilancia. ¿Por qué no nos hablas de esto, por lo que me parece que es muy importante? Es muy interesante porque efectivamente se ha presentado esta política pública, esta política de Estado de transitar del quehacer gubernamental a la digitalidad. Sin duda es importante, sin duda nos habla de un Estado moderno, de un Estado eficiente, pero hay que contrastarlo con la realidad mexicana, una realidad multicultural, una realidad incluso donde hay muchas personas que no quieren, digamos, hacer sus trámites de gobierno en su teléfono celular o en su computadora. Es decir, no se trata solamente de un tema de conectividad física que desde López Obrador se presumió que se ha alcanzado ya prácticamente de manera total, la conectividad de Internet, incluso en zonas muy alejadas y muy apartadas de México,
sino que también tiene que ver con un tema de alfabetización digital, ¿no? Aprender y apropiarse del uso de estas herramientas y tener la capacidad de elegir si quiere uno entrar o no a ese mundo digital, ¿no? Eh, Hay un elemento muy importante en esta transición y es cómo se van a salvaguardar los datos personales, cómo se va a salvaguardar la privacidad. Si tenemos como antecedente que el Estado mexicano es, ya lo decía hace un momento, campeón en espionaje, campeón en vigilancia masiva, porque compra y compra y compra las fiscalías locales, la Fiscalía Federal, otras agencias de seguridad, incluso el ejército, herramientas de espionaje, de geolocalización, y contrasta con este triunfalismo del gobierno actual que nos dices, no, es que todo va a avanzar hacia lo digital y vamos a eficientar el gobierno, pero ¿cómo van a resguardar mis datos? ¿Y cómo vamos a seguir la discusión sobre la utilización o sobre la mala utilización de estas herramientas Ujú. que de haber sido encausadas de verdad a combatir el crimen, de verdad a garantizar seguridad, estaríamos hablando de otra cosa? Pero históricamente han sido encausadas para espiar, para localizar, para sustraer información y datos personales de voces críticas, incluidos periodistas, incluidas periodistas. Entonces hay enormes retos hacia adelante y no nos han explicado muy bien cómo se va a salvaguardar nuestros datos personales, que como sabemos son pues la materia prima de esto que llamamos el capitalismo de la vigilancia en Internet, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer el Estado mexicano y cómo no va a incurrir en nuevos abusos que ya han sido plenamente documentados en gobiernos pasados? Otro tema es esto de lo que hablan también, que es la transición al olvido, ¿no? El Estado apostándole a que, pues, se olvide lo que históricamente ha hecho. Así es. El gobierno de Que ahí López Obrador, el papel de un periodista es fundamental. sin lugar a dudas, estamos hablando del derecho a saber, estamos hablando del derecho a la verdad de la sociedad y particularmente de las víctimas y sobrevivientes, en dos etapas históricas del país en los últimos 60 años. Una con la llamada Guerra Sucia, ¿no? El periodo de persecución sistemática en contra de voces disidentes en los 60, 70 y 80, que redundó, dicho ya por la Comisión Presidencial de la Verdad, que el propio Andrés Manuel López Obrador creó en 2021, en ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas a manos de instituciones de seguridad y particularmente del ejército. Este informe que presentaron al final del sexenio de López Obrador prácticamente pasó desapercibido. No hubo un acto de Estado, no hubo un acto, digamos, simbólico en donde se reconocieran estas atrocidades y el gobierno de la presidenta Sheinbaum tampoco lo ha retomado. Son informes, son dos informes, de hecho, de más de 5,000 páginas, plenamente documentadas por los comisionados y comisionada de la verdad, que el propio gobierno creó esa comisión y no Ujú. está reconociendo públicamente eso. Y la otra etapa, la otra faceta, en donde estamos muy lejos de alcanzar la verdad, es la crisis de violencia que estamos viviendo hoy a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, que ha arrojado ya unas cifras, un registro atroz, ¿no? De ejecuciones, de desapariciones, más de 127,000 personas, y que hoy está en el centro del debate este tema de las desapariciones precisamente por la tragedia de Teuchitlán. De lo que se haga en este caso y de las medidas que dice el gobierno que va a tomar en diálogo con las familias buscadoras, con los dolientes, con los sobrevivientes, con quienes buscan a sus seres queridos en vida, van a resultar una serie de cosas, una política de Estado, o que revierte este patrón atroz, o que profundice la violencia. Estamos en un punto de definiciones, estamos en un punto de inflexión. Y el derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó con sus seres queridos es el centro de todo esto. Y el gobierno tiene que reconocer, más allá de disputar la semántica, que si campos de exterminio sí, campos de exterminio no, Sí, sí. desaparición forzada sí, desaparición forzada no, tiene que colaborar con las instancias internacionales como el Comité de Desaparición Forzada y tiene que darles a las víctimas justicia, verdad y reparación. Pues ahí está el diagnóstico, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que hacen. La verdad, una sociedad sin información
es una pobre sociedad, ¿no? Muchas gracias, Adela. Y ahí está, en artículo 19 lo podemos encontrar. Gracias, Polo Maldonado, como siempre. Muchas gracias a ti, Adela. Al contrario, muchas gracias. Y justo hoy en la mañanera de